Qué terrible, qué trágico. La muerte de cerca de 35.000 inocentes allá en Gaza. Repito, qué triste, qué lamentable la muerte de cerca de 35.000 inocentes, niños y mujeres en Gaza, según Hamás. Oiga bien lo que estoy diciendo. Según Hamás, niños y mujeres, 35.000. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3 es la base del tema, pero no voy a predicar un tema expositivo, es temático, y bien temático. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El plan de Dios, el propósito de Dios era, es y será bendecir, hacer benditas, dar bendición a todas las familias de la tierra. Pero esa premisa tiene que ser sobre esta base. Dios le dijo a Abraham, Abraham, el que bendijere a tu descendencia, yo lo voy a bendecir. Y el que maldijere a tu descendencia, yo lo voy a maldecir. Esto ha sido así. Esto sigue siendo así y va a seguir siendo así. El que se puede sentar, siéntese, pero si no, quédese de pie. Hermana, siéntese porque usted tiene problemas. Hace 2 semanas atrás, hubo un temblor en la ciudad de Nueva York. El epicentro fue New Jersey. Un temblor. ¿Es casualidad que haya habido un temblor o es causalidad? Los expertos dicen que el epicentro, que fue aquí cerquita, a pocas millas de aquí, el epicentro fue en New Jersey, dice que no temblaba así hace aproximadamente 250 años, que no temblaba de esa manera. Los exagerados hablaban de terremoto. No, es un temblor. Pregunto, ¿ese temblor fue casualidad o fue causalidad? Pastor, ¿qué está tratando de decir? Se lo voy a explicar. Escúchame, en el mismo momento en que ocurrió el temblor, las Naciones Unidas, aquí en Nueva York, aquí en Manhattan, estaban reunidas. Y en ese mismo momento en que estaban reunidas, vino el temblor. Pastor, ¿qué tiene que ver el temblor con lo que estaban reunidos? Es por lo que estaban haciendo y por lo que estaban diciendo. En ese mismo momento había una mujer que estaba hablando, supuestamente defendiendo a los inocentes niños, y yo sé que muchos niños son inocentes. Esa mujer defendiendo a los niños que estaban muriendo en Gaza, culpando a Israel. Y cuando está hablando por el micrófono a los representantes de las naciones, ella paró de hablar y ella dijo, está temblando. Habló un poquito más y no pudieron seguir hablando porque el temblor siguió. ¿Usted cree que es casualidad que Dios haya hecho temblar en ese mismo momento en un lugar donde 250 años no había un temblor? Bendeciré a los que te bendijesen. Maldeciré a los que te maldijesen. Entre comillas, 35.000 inocentes muertos.
niños y mujeres. En manos de Israel, un país genocida. Tenga cuidado con lo que piensa y con lo que escucha y con lo que opina. Padre, bendice este tiempo y tu palabra y lo que hemos de enseñar. Te damos gracias por todo, pidiendo su gracia. Padre, no pretendo ser abogado de Israel, ni menos abogado de usted. Simplemente presento los hechos como tales. Y usted es el que determina y usted es el que hace. Le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Primer punto, cuando Dios tiembla. Primer punto, cuando Dios tiembla. Cuando Dios tiembla, amada iglesia, hay que saber escuchar y hay que saber entender el mensaje que Dios está transmitiendo a través de ese evento. Hay que saber escuchar y entender. Es algo obvio, innegable, indiscutible e irrebatible que en el mundo en que vivimos y nos movemos y hacemos, oiga bien, que de acuerdo a la fe que profesamos, nada es sobre la base de la casualidad, sino sobre la base de la causalidad. No es verdad que el mundo existente fue hecho por la casualidad, sino que fue hecho por la causalidad de Dios. Por lo tanto, no es verdad que el mundo existente se mantiene por casualidad, sino que se mantiene por causalidad. Así de la misma manera, no es verdad que la vida que tenemos, nuestra existencia, nuestro subsistir, es por casualidad, sino que es por causalidad. Así que no es verdad que somos y nos movemos por casualidad, sino que somos, hacemos y nos movemos por causalidad. Yo estoy hoy día en esta iglesia no por casualidad, estoy por una causalidad. De acuerdo a lo que he dicho, no es correcto decir, son las leyes de la naturaleza las que hacen estos eventos climatológicos, terremotos, tsunamis, temblores. No, hermano, no son las leyes de la naturaleza, sino que son las leyes de Dios sobre la naturaleza que permiten las cosas. No existen leyes naturales, existe Dios sometiendo a la naturaleza a las leyes de Él. La naturaleza se rige por las leyes de Dios y no por una ley natural, casual. No existen las casualidades, existen las causalidades. Esto es un tema para cabezones, cabecitas calientes. De vez en cuando me da a mí por enseñar temas un poquito que la materia gris aquí adentro, el tutú, se mueva, funcione. Por lo tanto, todo lo que ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo. Es de manera causal. Hay una causa. No es casual. Por lo tanto, no es verdad. Hechos capítulo 16. Vamos a ver muchos versículos y no lo apunté aquí, así que vamos a correr. Hechos 16. No es verdad, oiga bien, no es verdad que el temblor de tierra, lo que sucedió hace 2 semanas aquí en New Jersey, aquí en New York City y sus alrededores, fuera producto de la mera casualidad, de la coincidencia. Hechos 16, 26. Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí los apóstoles estaban presos, Pablo estaba preso con su compañero por predicar el evangelio.
la celda más oscura, más lúgubre, más adentro, rata, murciélago, oh, disgusting, gusanos, oscuridad. Y ahí estaban metidos los apóstoles. Y mire qué casualidad que vino un terremoto y salieron libres. Qué casualidad, Sandy, qué casualidad un terremoto. ¿Casualidad o causalidad? Segunda de Samuel 22. Segunda de Samuel 22. Pastor, va muy rápido. No, usted va lento. Segunda de Samuel 22, 6. Mire, dice, pero ese no es el C. Bueno, busque entonces Salmos 18, a ver, porque es paralelo. 22:8, gracias. La tierra, gracias Pastor Jerry. Primera de Samuel, perdón, segunda de Samuel 22:8. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Lea usted ahí, ¿por qué? ¿Por qué se estremecieron los cimientos de los cielos? ¿Por qué tembló? ¿Por qué hubo un terremoto? Porque Dios se indignó. Óigame, porque Dios se enojó. Entonces, con estos pequeños dos versículos, ¿será acaso que Dios se enojó ese viernes que tembló? Pregunto, ¿será acaso que Dios se enojó y se indignó? Y por eso habló, tembló, rugió. Y si Dios se enojó, ¿por qué se enojó? Y si Dios se enojó, ¿por qué se enojó? Pregunto, ¿qué padre, qué presidente, qué dueño de una propiedad, qué empresario quedaría contento si hablan injustamente en contra de lo que es de ellos, de lo que es suyo? Me voy a poner contento si me voy a poner contento yo si hablan mal de mi familia, me voy a poner contento yo si hablan mal de la iglesia, se va a poner contento usted si hablan mal de su empresa, de su negocio. Nadie. Los dueños se afligen, sufren y muchas veces se enojan porque algo le están haciendo en contra de lo que les pertenece. Pregunto, ¿por qué Dios se enojó y tembló? Porque habían unos descelebrados que estaban atacando a la niña de sus ojos, metiéndose en una esfera que no le corresponde. La Biblia dice que Israel es como la niña de los ojos de Dios. Ay, la locura de Sandy. Yo sé quién es la locura de Sandy. Yo sé quién es la locura de Eliezer. Yo sé quién es la locura de Rafael, de Juan Pablo, de ¿quién más por ahí? De Juan Trinidad, de Jerry. Es la niña. La niña. Y si te tocan esa niña, ¡ay, mi madre! ¿Y tú crees que Dios es menos cuando le tocan la niña de sus ojos? Repito, ¿tú crees que Dios es menos cuando le tocan la niña de sus ojos? Isaías 29. Amados, Dios está enviando una advertencia en contra de las naciones impías, soberbias, que pretenden lastimar a las niñas de sus ojos, para que aprendan a temer y no hacer lo malo. Isaías 29.
Versículo 6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Dios va a visitar para castigar con todo tipo de situaciones adversas, naturales supuestamente, porque le están tocando lo que ama. Porque repetimos, es imposible que por casualidad la tierra tiemble, se mueva, se sacuda en el exacto momento en que seres humanos, olvidando que somos mayordomos de esta vasta creación, estemos actuando como dueños y señores de esta creación. Y pretendiendo determinar sobre la voluntad de Dios, que es permisiva o decretiva, pretendiendo determinar sobre la voluntad de Dios, nosotros que somos criaturas y no creadores. Es decir, pretendiendo aplicar leyes en contra de la niña de los ojos de Dios, de Israel. Repito, pues en el mismo momento en que discutían y hablaban para sentenciar las acciones de Israel, usando todo tipo de argumentos vanos, vacíos, impropios, mentirosos, manipulados, engañosos, sesgados, torcidos, malintencionados, argumentos llenos de odio y de todo tipo de animosidades perversas, por causa de que estos países y estas organizaciones, la ONU, la OEA, la Unión Europea y todas estas organizaciones globalistas, que son del gobierno del anticristo, están comprometidas por intereses controlados por el misterio de la iniquidad, el gobierno del anticristo, los cuales usando argumentos politizados, ideologizados y manchados por la corrupción, la mentira y el engaño, y no basados en la verdad, en la justicia, en el amor, en el respeto mutuo, se atreven a sentenciar para castigar a Israel. Yo no soy abogado de Israel, hermano. La verdad habla por sí sola. A mí me preocupa tu cabeza, a mí me preocupa tu vida, a mí me preocupa la iglesia, por eso que estoy predicando esto. Es decir, no es casualidad que mientras se llevaba a cabo esta reunión, con este tipo de intencionalidad negativa, contraria al pueblo de Dios, que Dios tiemble, se mueva, hable desde los cielos, como una señal de advertencia, como una señal de juicio. ¿Y de qué manera habló Dios? Por un temblor de tierra. ¿Y en qué lugar? Donde dichos temblores no existen prácticamente ya por año. ¿Y en qué preciso causal momento? En el momento en que trataban de sentenciar, ajusticiar, enjuiciar al pueblo de Dios de Israel, al pueblo amado. Amada iglesia, ¿qué nos enseña todo esto? Dios está advirtiendo desde los cielos: no os metáis con Israel, no se metan con Israel. Esa no es tu guerra, es la guerra de Israel con ese grupo que lo está atacando. Es Israel la guerra, no es tuya. No te metas en pleito ajeno, dice la Biblia, porque vas a salir dañado. Bendeciré a los que te bendijesen, maldeciré a los que te maldijesen. Y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado ayer, ni hoy, ni mañana. Esta promesa se mantiene vigente. Iglesia, tengamos cuidado con las opiniones que escucha. Iglesia, tengamos cuidado con las opiniones que por escuchar albergamos. Iglesia, tengamos cuidado con aquellas opiniones que escuchamos. Por consiguiente, albergamos y por consiguiente opinamos y entregamos a los demás.
Tengamos cuidado porque somos responsables de esta verdad. Que Dios bendice al que le va a bendecir a Israel y Dios va a maldecir al que maldice a Israel. Eso se ha visto a través de toda la historia. Así que, por lo contrario, somos llamados a orar por Israel, a bendecir a Israel, a pedir por la paz de Israel, en favor de Israel, cuanto más hoy que se acerca el tiempo en que el anticristo va a tomar control y Dios del cielo el que va a permitir que el anticristo haga lo que quiera con Israel por un tiempo. Eso lo dice Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, eso lo dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, eso lo dice Apocalipsis 13, eso lo dice Apocalipsis 17. Hermano, Israel se está metiendo en un lío grande. Dios lo está permitiendo, no es casualidad. Se están cumpliendo las profecías. No podemos ir en contra de lo que está sucediendo, porque vamos a estar en contra de las profecías que Dios ha decretado en su palabra. Pastor Jerry, en las redes sociales hay pastores que están atacando a Israel. Hay uno de una secta, César Vidal. Es anti-Israel, rajatabla. ¿Ok? Y justificando a los otros y atacando abiertamente a Israel. Yo le mandé un pequeño escrito para allá. No he recibido respuesta todavía. Y el hombre es una eminencia, yo lo respeto. Este tipo es un cerebro. Pero ahí se le quemó el bombillo. Y está metido en tremendo lío el hombre por irse en contra de la niña de los ojos de Dios. ¿Cuánto más hoy debemos de orar y suplicar por Israel? Porque lo que le viene a Israel será algo terrible. Y si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿qué le espera al mundo impío? Así que primero, cuando Dios tiembla, hay que saber escuchar y entender por qué tiembla. Segundo, primer punto, cuando Dios tiembla. Segundo punto, cuando los pueblos olvidan su historia. Ezequiel 38. Me he visto obligado a empezar a estudiar Ezequiel 38, Ezequiel 39, con Zacarías 12, Zacarías 13 y Zacarías 14. Espero que haya leído Zacarías 12, 13 y 14. Yo se lo dije el miércoles. ¿Alguien estaba leyendo? Zacarías 11, 12, 13 y 14. ¿Alguien estaba leyendo? Mire, lo que aparece ahí es pero categórico para lo que viene cerca ya. Ezequiel 38, 5. El segundo punto es cuando los pueblos olvidan. Cuando los pueblos olvidan su historia. Según los expertos, Ezequiel 38 y 39 habla de un grupo de naciones inmensas que van a ir en contra de Israel. Al final de los tiempos, Gog, Magog, Persia, Gomer, Togarma, Cus, una serie de unificaciones, asociaciones de países para ir en contra de Israel. Versículo 5, Ezequiel 38, 5. Según los expertos, Gog
y Magog tiene que ver con Rusia y el líder de Rusia, según los expertos. No lo dogmatizo, eso es lo que dice la mayoría de los expertos, pero hay algunos que tienen sus dudas y dicen otras cosas. Que digan eso o que no lo digan, yo quiero presentar este punto como base de este segundo punto que estoy predicando. Dice aquí, bueno, vamos a leer del 1 mejor, 38:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Gog es el líder, y la tierra de Magog es la tierra donde vive Gog, es decir, si en este caso fuese así, sería Putin con su país, con el gobierno, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballo y jinete de todo en todo equipado, gran multitud compadece, y escudos, teniendo todos ellos espadas. Luego dice, versículo 5, Persia, que es Irán, Cus, que algunos dicen que es Etiopía, y Fut, algunos dicen que Fut es Fut, no me recuerdo yo cuál es ese, con ellos, todos ellos con escudos y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, esto tiene que ver con Turquía, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Escúcheme, hace un par de semanas atrás, el mero mero de Persia, de Irán, fue a visitar a Turquía, Gomer y Togarma, a Turquía, a hacer alianza, y tienen diferencias por año, pero se unieron en contra de Israel, en favor de Hamás. Esta semana apareció que el mero mero de Irán se fue a meter a Pakistán. Dos grupos rivales, olvidando su rivalidad, ahora van en contra de Israel. ¿Y usted cree que esto es casualidad? ¿Tú crees que esto es un cuento? ¿Ah? ¿Ah? El pueblo que olvida su historia la vuelve a repetir y vuelve a sufrir. Muchos de estos pueblos que hay aquí conocen la historia. Irán sabe que nunca han podido con Israel. Irán son 90 millones de habitantes. Una geografía, un territorio, pero inmenso. Israel es un puntito al lado de Irán. Israel no son más de 10 millones allí en toda la tierra. Israel, la tierra de Israel, a la actual, no es más grande que el estado de New Jersey. E Irán nunca ha podido contra Israel, siempre siendo superior. Y aquí dice que al final de los tiempos, hoy, nuevamente a Irán se le ocurre levantarse en contra de su archienemigo, olvidándose que nunca han podido con Israel, los persas. Entre paréntesis, Hechos capítulo 2, ahora me recordé, cuando dice que Pedro predicó y fueron 3.000 convertidos. Entre paréntesis, las primeras 3 naciones que aparecen mencionadas, de gente que escucharon hablar a Pedro en su propio idioma, partos, aparecen 3 nombres. Los 3 primeros nombres tienen que ver con Irán. Es Irán metido allí. No tiene justificación los iraníes. Conocieron la palabra de Dios, les llegó el evangelio y han creído lo que se les viene en regalada gana. Partos, medos y elamitas, esa es. Partos, medos y elamitas. Los 3 primeros, eso es Irán, donde el evangelio llegó para allá. Y ahora odian el evangelio.
Hermano, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y si la historia de ellos fue mala y sufrieron, van a volver a sufrir porque olvidan su historia. Es decir, si la historia enseña que ha habido horrores y por culpa de los horrores se han convertido en... si la historia enseña que han habido horrores por culpa de los errores, porque han sido en base a acciones y decisiones malas e incorrectas, aquel país, aquel pueblo que olvida su historia, va a volver a cometer los mismos errores que le van a producir horrores. Definitivamente estamos propensos, sujetos, expuestos a repetir los errores y a repetir los mismos horrores que provocan los errores. Cuando olvidamos la historia, hay un corito que dice por allí, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Lo conoce? Y vuelven a tropezar con la misma piedra. Y vuelven a tropezar con la misma piedra. Los países históricamente enemigos de Israel son el ejemplo perfecto para entender esto. Recordemos la guerra rápidamente. En el año 1948, 5 naciones atacaron a Israel. Escúchame, el año 1948, cuando Israel, las Naciones Unidas, le dieron la tierra de la Palestina, lo que se llama tierra de la Palestina ahora, pero antiguamente no se llamaba tierra de la Palestina. 5 naciones dijeron no. No. Habían dividido a Israel en 2 partes. Una parte para Israel, la tierra de Israel. Una parte para el Estado de Israel y otra parte para los palestinos. Israel estuvo de acuerdo. Los palestinos dijeron no, la queremos toda o no queremos nada. Eso no lo saben todos. Eso lo enseña la historia. El mismo día en que Israel entró para tomar control de la tierra que se le había otorgado, ese mismo día 5 naciones fueron en contra de Israel: Egipto, Siria, Jordania, Irak y el Líbano. Y a las 5 los sacó a patada Israel. 5 naciones contra una nación que no era nación. Israel hasta ese momento no era nación. No tenía ejército, tenía guerrilla, tenía grupos pequeños para defenderse, y estas 5 naciones tenían ejército. Israel acabó con las 5. Y para decirte más, Israel, la tierra que le dieron después de esa primera guerra, creció un poco más la tierra. Eso fue el año 48. Bendeciré a los que te bendijesen, maldeciré a los que te maldijesen. Esas 5 naciones maldijeron a Israel, se fueron en contra de Israel y no pudieron. Un pueblo nada más, contra 5 naciones. No pudieron. Luego entonces, 19 años después, con sed de venganza y de recuperar la tierra de Israel, aparece la guerra de los 6 días, el año 1967, donde 3 países principales, vecinos de Israel, planearían nuevamente el pretender atacar, aniquilar y hacer desaparecer a Israel del mapa. Egipto, Siria y Jordania. Un ejército poderoso, con cantidad de hombres mucho más que Israel, con un armamento mucho más grande que Israel. Estas 3 naciones no pudieron contra Israel. Y lo más maravilloso, lo más increíble y lo más milagroso fue que Israel multiplicó su geografía, porque le quitó los altos de Golán a Siria por el norte. Le quitó la franja de Jordania. No, espérate. Déjame apuntar aquí. La península del Sinaí y Gaza se le quitaron a Egipto. Los altos de Golán por el norte a Siria. Se apoderaron de Jerusalén del Este. Y también
se apoderaron de Cisjordania a Jordania. 3 países principales, pero detrás habían otros países. Inclusive Rusia estaba detrás de ellos también. A los 3 les dio una pela y les quitó tierra a todo lo que dan. El año 67. Quedaron con sangre en el ojo, quedaron heridos, quedaron avergonzados nuevamente estos países en contra del país de Israel. 6 años después, 7 años después, del 67 al 73, vino la guerra de Yom Kippur. 19 días de guerra, donde Siria por el norte, con un vasto y fortalecido ejército, con armamento increíble. Egipto por el sur, con un armamento increíble, con una aviación, no sé de cuántos cientos de aviones y tanques y soldados. Atacarían en el año 67, 73, atacarían nuevamente a Israel. Mientras Israel estaba con los brazos caídos en la fiesta religiosa de Yom Kippur, donde no estaban preparados para nada y los tomaron de sorpresa. Pastor Jerry, los 2 primeros días, el general, iba a buscar el nombre, a mí se me olvidó, el que tiene el parche, Moshe Dayan. El general Moshe Dayan, tremendo guerrero, en el segundo día, él declaró después que creían que Israel iba a quedar aniquilado completamente en el segundo día, porque no estaban preparados para esa guerra, para ese momento. Pero desde el 3er día en adelante no saben cómo Israel comenzó a avanzar y comenzó a crecer. Y le dio una pela a Egipto por el sur y le dio una pela a Siria por el norte, que no pudieron tampoco. Fue tanta la vergüenza que los egipcios fueron muy inteligentes. Los egipcios posiblemente, pienso yo, recordaron, el 48 nos dieron una pela, el 67 nos volvieron a dar una pela, el 73 para colmo volvieron a acabar con nosotros teniendo tremenda superioridad. Julito, ¿sabe lo que hizo entonces Egipto para no meterse más en lío? La última guerra fue el 73 que se metió a Egipto. Entonces Egipto, el año 1982, hizo un pacto de paz con Israel hasta el día de hoy. Tierra por paz. Israel le devolvió parte de la península del Sinaí. Egipto firmó un acuerdo de paz para no pelear más con Israel. Claro, Egipto aprendió que no podía meterse con Israel y hasta el día de hoy no se ha metido porque sabe que no le conviene. Pero como leí Ezequiel 38, los persas todavía no tienen tutú. El Líbano no tiene tutú. Irán, que es Persia, Irak no tiene tutú. Se les olvida la historia. Y nuevamente los países se están levantando en contra de Israel. ¿Y creen que le van a ganar a Israel? Ellos creen que porque rodean a Israel y porque tienen supuestamente una superioridad numérica y en hombres y en armas, creen que van a poder destruir a Israel. Egipto, Jordania que estuvo metido en guerra, tampoco está metido ahora. Inclusive Jordania ayudó para parar los misiles que mandaron los persas, Irán, porque Jordania dijo no nos conviene meternos con esta gente. Algo los protege, alguien los protege. Egipto y Jordania están de lejito mirando.
Sí, hay pueblos de Jordania que quieren meterse, sí. Hay gente de Egipto que quiere meterse, sí. Pero los gobiernos dicen no. Pero hay un grupo de terroristas, de bandidos, de delincuentes que están buscando la manera de meter mano a Israel, sabiendo que Israel siempre ha ganado todas las batallas. Así que el año 82, Egipto hizo un acuerdo de paz hasta el día de hoy. Israel le devolvió la tierra, nosotros te ofrecemos paz. Nunca más ha habido conflicto Israel con Egipto. Pero los sirios, los persas, los iraníes, el Líbano, iraquíes, los hutíes, los de Cisjordania, los gazatíes, los palestinos, muchos de ellos, no todos, Hezbollah, históricos enemigos antaños de Israel, quieren seguir sufriendo la vergüenza. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Hermano, esa promesa sigue siendo real, la historia la enseña. Estos grupos terroristas, estos idealistas musulmanes, el odio, la venganza, las animosidades negativas los han cegado y van a ir en contra de nuevo de Israel. Pero Jehová de los ejércitos va a tomar venganza. Es increíble la cantidad de armas que tiene Israel. Es increíble, siendo pequeño, tan pequeño. Y la sofisticación, la tecnología de las armas es impresionante. Israel tiene una bomba. Y todo el mundo sabe, Israel tiene una bomba que si la tira aquí en Estados Unidos, todo el sistema electrónico se paraliza. Se paraliza la electricidad, se paralizan las computadoras, neutralizan todos los sistemas electrónicos del país. Nada funciona. Esa solamente la tiene Israel. Y nadie puede inventar una bomba que vuelva para atrás todo el sistema para que vuelva a trabajar. E Israel tiene esa bomba, tiene varias. Y amenazó con que no se metan con nosotros los persas, los iraníes, porque les vamos a tirar. Y después que neutralizan las computadoras, los sistemas de armamento, no hay radar, no hay misiles para mandar. ¿A quién la van a mandar? Todo se neutraliza. Israel le puede caer encima y destruir a esos enemigos de Dios. Pero escúchame. A Israel no lo defienden sus armas, lo defiende Jehová de los ejércitos. Al pueblo de Dios no le defiende las armas, Dios lo defiende. Deuteronomio 3, rápidamente. Estos grupos en contra de Israel, enemigos, olvidan que Jehová de los ejércitos es el que ha peleado, pelea y seguirá peleando las batallas de Israel. Deuteronomio 3. Deuteronomio 3, 22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Salmo 27, 3. Salmo 27, 3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Israel toda la vida ha estado rodeado de sus principales enemigos. No tiene ni un amigo Israel. Ni uno que lo rodea, que está cerca de él. Ni uno.
Bueno, Jordania son amigos en estos momentos, por ahora, pero todo eso va a cambiar, hermano. La geopolítica va a cambiar, porque en la geopolítica no hay amigos, hay intereses. Repito, en la geopolítica no hay amigos, hay intereses. Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. Y si le conviene son amigos, y si los intereses no le convienen, dejaron de ser amigos. Punto. Porque esa es la geopolítica, es el diablo. Emiratos Árabes o Arabia Saudita también son aliados. Emiratos, correcto. Pero ¿por cuánto tiempo? Y Dios dice la palabra, aunque un ejército acampa alrededor de mí. Israel toda la vida ha tenido todos esos ejércitos alrededor de ellos. No temeré mal alguno. Isaías 54. Isaías 54. Versículo 15. Isaías 54, versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, le dice Dios a Israel, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice Dios. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Mira lo que dice ahora el 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda la lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No hay arma que prospere contra Israel. No hay ejército que prospere contra Israel. Hermano, más de 300 misiles y drones mandó Irán a Israel. El 99% fueron interceptados por la defensa antiaérea y antimisil que tiene Israel. Pero también hubieron aviones de Estados Unidos, hubieron aviones de Jordania, hubieron aviones de Inglaterra que interceptaron estos misiles. Solamente hubo una persona herida de gravedad, una persona herida de gravedad. Una niña de 7 años que fue herida de gravedad. Pero los más de 300 misiles y drones de corto y largo alcance no dieron nada. E Irán lo reconoció finalmente. Los líderes de Irán dijeron que había sido inefectivo el ataque. Fueron los aviones los que permitieron que los drones no cayeran y los misiles. Fue la cúpula de hierro de Israel que permitió que los misiles no cayeran, o fueron las promesas de Dios. Porque Jehová de los ejércitos pelea por Israel. David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y con escudo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y a los escuadrones de Jehová tú los has maldecido, ahora vas a recibir lo que te toca. Y le arrancó la cabeza David a ese gigante. ¿Era David o era Jehová Dios a través de David? ¿Por qué? Porque bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan.
No se puede contra Israel. No se puede contra Israel. Escúchame, escúchame. No se puede contra Israel. Ten cuidado con lo que estás pensando. Ten cuidado con tu pensamiento de lo que estás escuchando y los medios, el globalismo, el misterio de la iniquidad, el gobierno del anticristo te está metiendo en la cabeza. Ten cuidado. Porque vas a pelear con Dios. Escúchame, vas a pelear con Dios y no vas a vencer. Primero, cuando Dios tiembla. Segundo, cuando los pueblos olvidan su historia. Tercero, segunda a los tesalonicenses. Tercero, cuando el pueblo de Dios o cuando los cristianos olvidamos la verdad de Dios. La ignoramos, la desconocemos. Mire lo que dice aquí en Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. El tercer punto. Y con este tercer punto termino, pero no significa que voy a terminar ahora, no cante victoria. Porque este es el punto que va para ti. Los otros dos son para hacerte pensar, a ver si el Señor logra cambiar esa cabeza loca que te está haciendo pensar cosas incorrectas. Porque mira, yo te voy a decir algo, si tú no quieres entender a la manera de Dios lo que está sucediendo, por lo menos manténete neutral y cállate la boca. Cállate la boca. Porque Dios escucha en todas partes. Porque si el diablo ya te tiene engañado, si el gobierno del anticristo ya te tiene engañado, por lo menos cállate la boca. Y te voy a decir algo. Y si tú no estás en favor de lo que estamos predicando, estás en una iglesia equivocada. Aquí jamás seremos contra Israel. Somos pro Israel y pro inocentes. Y aún yo oro por todos esos países para que la salvación les alcance. Porque la Biblia dice que hay que amar a los enemigos. Cuando el pueblo cristiano olvidamos la palabra de Dios y la ignoramos. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Es un amplio panorama con mención de muchas características acerca del anticristo. Y dice aquí, versículo 7, segunda a los Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mira para acá. Y una de las acciones del misterio de la iniquidad es engañarte a ti. Es engañarte a ti. Es engañarme a mí en relación a Israel. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará, se revelará, aparecerá aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora versículo 9 se amplía en este concepto de la aparición del anticristo. Inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento, cuyo convenio, cuyo plan, cuya estrategia es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué mentira? Para que crean la mentira que el anticristo le está metiendo a la gente. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mateo, capítulo 24.
Mateo capítulo 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esos dos versículos que yo acabo de mencionar, de alguna manera me sirven como base, sin hacer violencia a la palabra de Dios, de que en estos tiempos, como en todos los tiempos, ha habido un gran engaño de parte del diablo, de parte del misterio de la iniquidad, de parte del gobierno del anticristo. Ha habido un constante y creciente engaño, al punto tal que ese engaño, si es posible, va a engañar a los creyentes, como te tiene engañado a ti con lo que está pasando con Israel hoy en día. Y te ha puesto en contra de Israel. Al ponerte en contra de Israel, te está poniendo en contra de Dios. Y no vas a ganar la batalla. Vas a ser avergonzado. Aprovecho en este tercer punto a que me permita hacerle un comentario y sobre dicho comentario darle un consejo. Por amor a usted, por amor a los suyos. El comentario es que el diablo, el misterio de la iniquidad, el anticristo está buscando la manera de engañar inclusive al pueblo de Dios, a los cristianos, engañarte a ti y engañarte a mí. Así que no estoy haciendo violencia con la palabra de Dios cuando sostenemos que el misterio de la iniquidad, el gobierno del anticristo y todo su movimiento globalista, con sus sistemas corruptos, con sus medios de información corruptos, mentirosos y engañosos, están usando todo este tipo de información tramposa, manipulada, corrupta, malintencionada, engañosa, para convencer a todos, por medio de engaños, a creyentes principalmente, para que se vayan en contra de lo que no deben estar en contra, para que estén del lado incorrecto de la historia. No te olvides, bendeciré a los que te bendijesen, Israel, y maldeciré a los que maldicen a Israel. Dios lo promete, escúchame, y Dios lo cumple. No es como tú y yo, papá. Muchachos, te portas mal, te voy a dar. Muchachos, te voy a dar. Pero ya me voy a parar del asiento y si sigue haciendo eso te voy a dar. Y el muchachito te saca la lengua y se ríe de ti porque sabe que nunca te vas a parar para darle. Dios no es así. Dios no es así. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios va a bendecir al que bendice a Israel. Dios va a maldecir al que maldice a Israel. Pastor, pero mire lo que está pasando en Gaza. Cómo Israel ha atacado despiadadamente, arremetiendo y matando y destruyendo de manera injusta, inconsciente y deshumanizada a tantos inocentes. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que la matanza contra inocentes es tan grande, verdad? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Lo tengo por aquí, lo voy a buscar para decirlo ahora. Aproximadamente, según los analistas, 35.000, poquito más, no sé, cada día sube la cifra. Muertos, inocentes y niños. ¿Cuántos han escuchado esa noticia? Qué terrible, ¿cierto? ¿A quién le conviene subir la cantidad de muertos inocentes? ¿A Israel o a Hamás? ¿A quién le conviene? A Hamás. Y qué casualidad que los únicos que tienen la libertad y el derecho y la oportunidad de contar a los muertos son Hamás. Nadie más los puede contar.
La Cruz Roja no puede entrar. Organismos internacionales no pueden entrar. Menos los judíos pueden entrar. Ellos son los únicos que contabilizan a todos los muertos. Nótese. ¿Tú crees que todas las revueltas que están habiendo aquí en las universidades, tú crees que son casualidad? Eso es el bombardeo mediático de la prensa, de las noticias, en contra de los genocidas israelitas y los pobres inocentes. Sí, hay inocentes, sí, pero no te me adelantes, déjame explicarte para que aprenda a pensar. Y no te dejes engañar, porque no nos quieren pensando. Número 1, no son solamente 35.000 niños y mujeres. Ahí mueren hombres, ahí mueren mujeres, ahí mueren adultos, ahí mueren jóvenes, ahí mueren niños. No son solamente niños y mujeres. Pero la prensa dice niños y mujeres. Segundo, a Hamás le corresponde y le conviene que los muertos suban. Nadie puede meterse allí. Por lo tanto, ellos manipulan la información completamente. Tercero, ¿cuántos civiles han muerto de esos 35.000? Que no siendo terroristas apoyan a Hamás, siendo civiles, niños, mujeres y hombres. Los que están apoyando a Hamás de cualquier manera no son inocentes. Se han metido en el conflicto y van a morir. Porque son terroristas pasivos, no activos. Por lo tanto, la cifra va bajando. ¿Cuántos de estos que han muerto, lamentablemente, son escudos humanos? Donde estos terroristas, hijos del infierno, del grupo que sean, de la ideología que sean, no los dejan salir del lugar del conflicto porque los usan como escudos humanos. Y tienen que morir. Niños y mujeres e inocentes. Entonces, ¿por qué en vez de atacar a Israel? ¿Por qué las Naciones Unidas? ¿Por qué estos gobiernos corruptos, hijos del diablo, no sacan información y demandas en contra de Hamás para que suelte a los inocentes? Y si no lo sueltan, lo van a dejar solo y nadie lo va a defender. Pero nadie habla de los escudos humanos. Los países se quedan callados. Los países árabes se quedan callados. Europa, las Naciones Unidas se quedan callados. Nadie habla de los escudos humanos que lamentablemente estos grupos terroristas los usan. Entonces, ¿quién es culpable de que mueran? ¿Israel o Hamás? Porque hay una guerra que está declarada, abierta. ¿Cuántos de estos que han muerto se han quedado voluntariamente en el centro del conflicto por cuidar el burrito, por cuidar el televisor, por cuidar el ranchito? Y a diestra y a siniestra han venido cayendo bombas y murieron porque están apegados a lo material, quedándose voluntariamente en medio del conflicto. ¿Cuántos, en definitiva, son reales inocentes que han muerto? Dígame usted, analícelo. ¿Cuántos verdaderamente son inocentes de los que han muerto? Pero es que, ¿dónde se ha visto que en una guerra un ejército manda panfletos por llamadas telefónicas, por la radio, por el internet,
viene diciendo, le dice a los enemigos, de aquí a 3 semanas lo vamos a atacar. Y lo vamos a atacar tal día y de tal manera. Por lo tanto, les pedimos que todos ustedes que no están metidos en el lío, salgan. ¿Qué ejército hace eso? En segundo lugar, ¿qué ejército se expone a decir cuándo va a atacar para que el enemigo lo espere preparado? Israel lo está haciendo. Israel lo está haciendo. Porque no quiere la muerte de los inocentes. Ah, pero eso no lo dice la prensa. Los medios informativos. Ese canal del diablo que tú ves, Univisión. Hijos del diablo son esos. Y el otro Univisión, Telemundos. ¿Ok? Esos hijos del diablo no dicen eso. No. Ellos tienen que atacar a Israel porque su jefe, el diablo, se los manda. Y tú todavía sigues escuchando ese canal del diablo, metiéndote mentira. Y luego entonces sueñas en contra de Israel. Y ahora por eso que me están mirando con esa cara de hijo de no sé de quién, que como que te estoy diciendo a ti las cosas. Sí, a ti te las estoy diciendo. Para que despiertes, para que no te vayas en contra de Dios. Porque te va a tocar fuego. Por eso te lo estoy diciendo. Porque estás escuchando mentiras, noticias manipuladas, corruptas, de un solo lado. Hay que ser objetivo. Sí, han muerto inocentes, pero no 35,000. Ahora, vamos al tercer punto, porque ese no es el tercer punto. No es broma. Bendeciré a los que te maldigan. Perdón, bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. Por lo tanto, el diablo nos quiere en contra de Israel. En contra de las promesas de Dios. El diablo nos quiere en contra de Dios. El diablo nos quiere del lado incorrecto de la historia. El diablo nos quiere ver jugando en el equipo contrario. Porque el diablo conoce que Dios va a maldecir y castigar a los que maldicen a Israel. Por lo tanto, si yo me pongo en contra de Israel, a mí también Dios me va a castigar. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. El diablo quiere destruirnos, destruir nuestra fe, destruir nuestra esperanza. El diablo quiere derribarnos, derribar nuestra fuerza, derribar nuestra confianza en Dios. Mira lo que Dios está permitiendo. Sí, míralo desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de los hijos del diablo. Porque hay muchos de ustedes que están mirando esto del punto de vista de los hijos del diablo y no del punto de vista de los hijos de Dios. Algunos de nosotros inclusive estamos creyendo esto de que Israel es genocida y quiere matar y destruir a todos los palestinos. Esa es la mentira más grande. Y te lo voy a decir ahora porque es una mentira. Porque como te dije hace poquito, si fuera cierto que Israel quiere exterminar a todos los palestinos, ¿por qué avisa por teléfono, por panfleto, por la radio, por la televisión, por la prensa, por el internet, que salgan los civiles e inocentes de los poblados? Que en un futuro muy cercano Israel va a invadir, a atacar. ¿Por qué quieren matar a ellos? Israel está avisando esto porque quieren matar a todos los palestinos. No, hermano, si los quisieran matar a todos, no avisa. Es que es ridículo. No avisa. ¿Qué ejército del mundo avisa? ¿Por dónde seguirá atacando? ¿Y cómo y cuándo atacar a sus enemigos? Muy pocos, Israel. ¿Y por qué se exponen a sus enemigos brindándoles semejante información secreta? Yo no he visto ningún gato, ningún león parado en el camino para que la presa lo vea. Mira, aquí te estoy esperando, ven, sigue caminando. No, el gato se esconde, el león se esconde y le cae de sorpresa. Así son los ejércitos. Atacan de sorpresa,
como los cobardes atacaron a Israel en la guerra del 73 de Yom Kippur, como los cobardes atacaron ahora el 7 de octubre, matando más de 1.300 personas y llevándose casi 300 cautivos, cobardemente. Así ataca el diablo. Pero Israel no. Si Israel quisiera destruir a Palestina, aprieta un solo botón y hace tiempo le hubiera mandado a todos a la Conchinchina. Pero no. Ellos han venido declarando reiteradamente la guerra es con Hamás, no con los palestinos. En la tierra de Israel viven muchos palestinos. Escúcheme, el ejército de Israel, hay muchos que son palestinos peleando por Israel. Pero eso no lo dicen los hijos del diablo. Busquen en el internet cuántos árabes palestinos, o sea, cuántos palestinos literalmente están peleando por Israel, porque han vivido toda la vida en la tierra de Israel y han sido alimentados, ahí trabajan, ahí se mueven, ahí han crecido sus hijos. Y están peleando por Israel, porque saben que jamás y la OLP, Organización de Liberación de Palestina, saben que al final ellos son los culpables de que los palestinos sufran. Usan la desgracia de Palestina para enriquecerse. Oye, Sandy, pero si los líderes de Hamás viven en Qatar, los líderes viven en Qatar y viven en esos países ricos. ¿Y de dónde sacan dinero? De la manipulación de la pobreza de los pobres palestinos. Ahí escuché yo una mujer en el internet hablando de la liberación de Palestina. Aparte que era izquierdista todo lo que da. Y yo le mandé un mensaje para allá diciéndole la primera liberación que tiene que tener Hamás es la primera liberación que tiene que tener el pueblo de la Palestina son de Hamás, como de cualquier país, aún de Israel, que se independicen, que aprendan a vivir solo. La mujer me mandó un mensaje ofensivo, que yo era un manipulador de la noticia, y yo le mandé otro mensaje calientito para allá. Y al final yo le dije, si usted va a seguir contestándome sandeces, estupideces, ofendiendo, mejor no me conteste, porque usted me está mostrando de qué calaña es usted, de qué clase de comentarista es usted, que contesta lo que le conviene, atacando a la gente. Nunca más me contestó. Yo no sé qué hubiera hecho si lo hubiera tenido enfrente, por supuesto. Porque cuando les presentan argumentos reales, terminan o victimizándose o atacando. Esos son los dos argumentos de los falsos, de los cobardes, de los mentirosos, de los terroristas. Victimizándose o atacando al que le dice la verdad. Pastor, van a venir, van a tirar una bomba aquí. Aquí estamos rodeados de árabes. Gloria a Dios que me voy al cielo. Me voy con Cristo. Me voy con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Israel es genocida. Porque no quieren realmente, no quieren asesinar. Pero el diablo quiere que creas y entiendas que Israel es el malo. Y lo hace cuando tú miras las noticias controladas por el misterio de la iniquidad, por el gobierno del anticristo. Así que repito, un verdadero asesino ataca sin avisar. Los verdaderos genocidas, Irán. Irán es el corazón de los terroristas del mundo entero. Repito, Irán, los persas, son los terroristas. Hasta el año 1979, Irán era amigo de Israel, los persas. El año 1979, el cruel, el despiadado, el terrorista Ayatollah Khomeini, ese hizo una revolución
Y el año 79, el Ayatollah Khomeini, yo lo recuerdo. Recuerdo todo lo que pasó. El Ayatollah Khomeini tomó control de Irán, de los persas, y cambió el nombre por Irán. Y metió toda esa filosofía terrorista. Y desde entonces se hicieron enemigos de Israel. Declarando abiertamente, queremos a Israel desaparecido del mapa. Abiertamente lo declaran. Y todos sus hijos de Irán, los Hezbollah, los Hamas y todos los grupos terroristas islámicos están financiados por Irán. Todos, todos. Los verdaderos genocidas son Irán, con sus tentáculos de terror, Hamas, Hezbollah, Hutíes y otras facciones terroristas y extremistas islámicos, los cuales han declarado abiertamente su obsesionado plan, su obsesionado deseo de exterminar a Israel y borrarlo del mapa, a como dé lugar. Pero escúchame, por si acaso, si sigues pensando equivocadamente, después que acaben con Israel, van a acabar con los cristianos. Porque también odian a los cristianos. Te repito, esa gente odian a los cristianos. Y tú estás complaciéndote con ellos. Ay, pobrecito, inocente, que se vayan al diablo si no se arrepienten. Primero van a atacar, quieren acabar con Israel. Seguido van a acabar con todos los cristianos, con todo tipo de cristiandad. Y finalmente quieren controlar el mundo por medio de los califatos. ¿Califato se dice? Sí, califato. Controlar el mundo entero. Ese es el plan de ellos. Controlar el mundo entero. Y tú te estás parcializando con ellos, tonto. Tonta. Dejándote llevar por esa corrupta información. Y ellos abiertamente, repito, han declarado el deseo de desaparecer del mapa a Israel. ¿Por qué no lo han hecho todavía? Porque aunque lo desean, aún no han podido. Porque no tienen la capacidad bélica militar para hacerlo. Si la tuvieran, años lo hubieran hecho. Por supuesto, Dios no se lo va a permitir tampoco. Es obvio, es obvio. Pero ¿a quién el mundo está acusando de genocida? Sin tener la intención de serlo. ¿A quién están acusando? Israel. Entonces, mírame para acá. Capta esto. Entonces, los que han declarado públicamente que quieren ser genocidas, es decir, genocida quiere decir destruir un país entero, destruir una etnia entera. Los que han declarado abiertamente que quieren destruir a un país entero, es decir, a Israel, el mundo no los trata como genocidas. Entonces, los que quieren no lo han hecho porque no pueden. Y los tratan como inocentes, al revés. El mundo trata de genocida a Israel, que pudiendo destruir a los palestinos y desaparecerlos del mapa, no lo hace porque no quiere y no le interesa. ¿Entiendes la temática? El que quiere ser genocida, lo tratan de inocente y no es genocida porque no puede, no porque no quiere. Y a los que tratan de genocida, no quieren ser genocida, teniendo la oportunidad de serlo, no le interesa matar gente. Hermano, Israel está cansado de las guerras. Israel quiere vivir en paz. Sufren los padres, sufren los niños, sufren la familia. ¿Quién quiere vivir en pleito toda la vida? Pastor, ¿y por qué Israel no para la guerra? Mira para acá. Hay una sola razón por la cual Israel no para esa guerra. Porque Israel se cansó. Y van a destruir a Hamas, que por no sé cuántos años vienen atacándolos.
Ahora, escúchame bien. Si hubiera una organización mundial, si hubieran países que les garantizan que jamás no lo va a atacar nunca más, entonces yo creo que Israel para la guerra. Pero no hay ninguna organización y no hay ningún país que le garantice que jamás no lo va a volver a atacar, porque jamás no le hace caso a nadie, solamente al diablo. Por lo tanto, Israel, sabiendo que no hay nadie que frene a Hamás, alguien tiene que frenarlo. ¿Y de quién es la responsabilidad de frenar a esos terroristas para que no lo vuelvan a atacar? La responsabilidad es de Israel, para que no lo vuelvan a atacar su territorio y le maten su gente. Lamentablemente, en ese ataque está muriendo gente que posiblemente no tendrían por qué morir. Digo yo, entre comillas. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Sigamos con esta idea. Todavía me queda en este tercer punto un par de horas más. Mire, es cuestión desde dónde miramos los acontecimientos. Repito, para poder entender lo que está pasando, es cuestión de dónde miramos los acontecimientos. Y de dónde miramos es cómo lo miramos y cómo lo entendemos. Hay dos formas de mirar estos acontecimientos que están habiendo. La primera forma es mirar del cielo hacia la tierra, lo cual si tú eres cristiano, tú tienes que mirarlo de esa manera. La otra manera es mirar los acontecimientos terrenalmente. Pero mira para acá, pero cuando miramos los acontecimientos terrenalmente y no mirándolo de arriba, por mirarlo terrenalmente nos llenamos de ira por la supuesta injusticia, por las noticias que están habiendo, y miramos al cielo y empuñamos los cielos diciéndote, ¡es culpa tuya! Y terminamos culpando a Dios. Y tú tienes que tener cuidado. Porque Israel no es culpable de esto. Y Dios tampoco. El diablo y el pecado es lo que está permitiendo todo esto. Y lo único que está haciendo Dios, tratando de frenar de la mejor manera posible todo lo que está pasando para que termine bien todo. Porque recuérdate, no vamos en contra de Dios, no vamos en contra de Israel, no vamos en contra de la Biblia, no vamos en contra del plan decretivo de Dios por medio de las profecías, no vamos en contra de la palabra de Dios. Y a mí no me conviene, ni a ti tampoco. Es cuestión de dónde miramos, escúchame. Hay dos dimensiones sobre las cuales nosotros debemos de entender las cosas que están sucediendo en la tierra para poder entenderlas correctamente, para poder entender el por qué están sucediendo y para poder entender por qué están, cómo están sucediendo y para poder entender por qué están cuando están sucediendo y hasta cuándo sucederán y para qué sucederán. Todas estas preguntas tienen respuesta si las miramos del cielo como si las miramos de la tierra. El pueblo de Dios tiene que aprender a mirar desde la dimensión de arriba hacia abajo para tener un panorama completo. Pero si lo miramos terrenalmente, no miramos más allá de nuestra propia nariz. Y podemos cometer errores que nos van a salir caros. Déjame seguir explicando este punto. El plano celestial y el plano terrenal. La dimensión celestial o la dimensión terrenal. Primero, tenemos que aprender a mirar las cosas, entenderlo desde el plano celestial. Amados, escúchame, Dios sabe todo lo que está pasando. Primero. Segundo, ¿por qué Dios sabe todo lo que está pasando? Porque Dios mira desde el cielo todo lo que está pasando. Porque es Dios. Amados, Dios, al final de todas las cosas, controla de manera permisiva o de manera decretiva, controla todo lo que está pasando.
aún lo que a nosotros nos parece malo, óigame, mire, tenga cuidado, escúcheme, aún lo que a nosotros nos parece malo, injusto, Dios lo sabe, no le toma por sorpresa. Y si sucede algo malo, voy a declarar esto por si acaso, y si humanamente hablando sucede algo malo, no es porque Dios decretó lo malo, es porque Dios permitió lo que a nosotros nos parece malo nada más. Así que, por todo lo que pasa y cómo pasa, es aún siendo Dios justo, misericordioso, soberano. Escúcheme, porque nada se ha escapado de los designios de Dios, nada. Nada le toma a Dios por sorpresa, nada. Nada se hizo sin que Él lo supiera, sin que Él lo permitiera, nada. Sabiendo todo Dios, no porque decreta lo sabe todo, sino porque es Dios. Por lo tanto, créame, la justicia de Dios, el amor de Dios, la benevolencia de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios y aún el castigo de Dios no se duermen. Son atributos de Dios constantemente trabajando, operando, funcionando, haciendo y aplicando a cada evento que ocurre su justicia, su amor, su perdón, su castigo, su benevolencia, su amor. Dios en todo está metido, su justicia, su amor, su perdón, su castigo. Todo está metido de los caracteres de Dios, está metido en todo lo que sucede aquí en la tierra y todo lo que sucede cerca de nosotros y aún con nosotros. Está Dios metido en todo eso. A Dios no se le escapa nada. Dice la Biblia, ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que todos los cabellos de tu cabeza están contados por Dios. Bueno, sin comentarios, está bien. Los míos sí, ya, está bien. Todos. Dice que a todo el ejército del cielo Dios llama por su nombre. Y si Dios llama por su nombre, todo el ejército del cielo no va a tener control de lo que está pasando aquí. Y eso te debería hacer descansar y no hablar tonteras y no pensar tonteras, metiéndote en problemas con el Creador. Por lo tanto, Dios sí tendrá cuidado y tiene cuidado del inocente, pero entiende, Dios no tendrá por inocente al culpable, como tampoco tendrá por culpable al inocente. Y pagará sea quien sea, del color que sea, de la creencia que sea, de la cultura que sea, del país que sea, de la edad que sea, del sexo que sea, hombre o mujer. Dios va a pagar a cada uno conforme merece, porque Él es justo. Él tendrá cuidado del inocente. Por lo tanto, Él actúa desde los cielos hacia la tierra, dirigiendo su perfecta y soberana voluntad. Dios, de arriba, si hay cosas que están sucediendo y no paran, es porque probablemente Dios las ve justas y necesarias y no injustas, porque hay un plan de todo esto. Y si hay cosas que sí paran, es porque Dios considera que tienen que parar. De la misma manera, en el plano terrenal, temporal, nosotros como seres humanos pertenecemos a este plano, a esta dimensión terrenal, sobre lo cual nos movemos y hacemos y conocemos y creemos. Y este conocer y existir en el plano terrenal siempre estará limitado, siempre estará sujeto a nuestras propias limitaciones, a nuestras propias incapacidades, a nuestras propias, pocas capacidades que podamos tener. Por lo tanto, usted y yo no lo sabemos todo. Usted y yo no lo entendemos todo. Usted y yo no lo contemplamos todo.
Usted y yo no lo visualizamos todo, no lo proyectamos todo, porque estamos en el plano terrenal, limitado, imperfecto, finito. No miramos más allá que nuestra propia nariz. Y muchas veces por nuestra humana, limitada apreciación, podría ser, oiga bien, podría ser que miremos a algo inocente cuando para Dios es culpable. O miramos a algo culpable que para Dios es inocente. O que miremos una acción como injusta cuando Dios la permite porque Él la considera justa. O miramos una acción que es justa cuando Dios no la quiere seguir permitiendo, porque aunque yo la mire como justa, Dios sabe que es injusto y no lo va a parar. Es decir, lo que yo mire y cómo lo mire no tiene relevancia. Es como Dios lo mira y como Dios lo ve. Dios tiene todo en su perfecta justicia, un equilibrio perfecto en todo lo que está pasando. Así que repito, que desde el plano celestial Dios todo lo mira, todo lo visualiza, todo lo pondera, todo lo determina, ejecutando, haciendo, sentenciando, todo en su perfecta justicia, bondad, competencia, amor, en su magna misericordia, en su perfección divina. Él es Dios. Por lo tanto, amados, entendamos, no podemos actuar con más justicia que Dios. No pretendamos juzgar algo que a nosotros nos parece mal cuando Dios la está permitiendo. Porque si yo me pongo a juzgar algo que a mí me parece mal, pero que Dios lo está permitiendo, significa que yo soy más justo que Dios. ¿Y puedo ser más justo que Dios? Es imposible. Y yo no puedo tener más misericordia que Dios. Y yo no puedo tener más amor que Dios. Por lo tanto, si yo miro con amor y con misericordia algo que está ocurriendo, pero Dios lo está permitiendo, yo no puedo ir más arriba de Dios, de su amor. Yo no tengo más amor que Dios. No tengo más justicia que Dios. No tengo más misericordia que Dios. No tengo más perdón que Dios. No tengo más fuerza de castigo que Dios. Por lo tanto, no me puedo meter en lo que está sucediendo. Dios todo lo mira y Él lo controla. Y Él sabe todo lo que está pasando. Y por qué está pasando. Y para qué está pasando. Y por cuánto tiempo está pasando. Dios lo sabe todo. Yo al criticarlo, me estoy haciendo juez de Dios. Óyeme, yo al criticarlo me estoy haciendo un juez de Dios. Escúchame. Y Dios no juega así. No, Él es el mero mero. Dios no juega así. Todas estas naciones, escúchame, este país, al infierno se va este país. Escúchame, lo que está pasando en este país con todas esas protestas en las universidades, eso es la semilla del diablo que ha brotado y está dando fruto. Escúchame, este país está en juicio de Dios. Queda poco tiempo para que los judíos y los israelitas puedan vivir tranquilamente. Ya comenzó la crisis. Israel, los israelitas en este país ya no son bien mirados. Lamentablemente. A la tarde tengo la segunda parte de este tema. Les voy a hablar muchas cosas que tienen que ver con la Biblia y con la historia. Desde el punto de vista, Dios bendice a los que bendicen a Israel y Dios va a maldecir a los que maldicen a Israel. Tengo entendido que en la República Dominicana, uno de los poblados, sectores más prósperos, fue un sector cuando llegaron judíos. Pero Dios bendijo también a la República Dominicana con eso, en cierta manera. En cierta manera. Porque aceptaron que el pueblo de Israel, gente del pueblo de Israel, llegara a la República Dominicana. España mandó a sacar no sé a cuántos miles de judíos. Y ahí comenzó la declive, la caída de España.
Porque donde hay un judío, aunque te gusten los judíos o no te gusten, y tú sabes que son difíciles porque nosotros estamos rodeados de judíos por acá. Son difíciles, son duros. Pero déjame decirte algo, mejor aguántate, cállate la boca. Y bendícelo. Bendícelo. Ora por ellos. No abras la boca en contra de ellos. ¿Dudamos de que Dios siempre actúa en perfecta justicia? ¿Será que Dios, llenándose de rencor, de odio, actúa sin justicia? De ninguna manera. No podemos actuar con más misericordia que Dios. No podemos actuar con más amor que Dios. No podemos actuar con más justicia que Dios. Cada vez que criticamos lo que está pasando, específicamente con Israel y todo esto, cada vez que lo criticamos, estamos pretendiendo tener más amor y más justicia y más misericordia. Y nadie tiene más amor y justicia y misericordia que Dios. Nadie. Menos la corrupta ONU, OEA y todos esos organismos del diablo que son del misterio de la iniquidad. Gobiernos del anticristo. Ellos se la dan de justicia. No, y hacen reuniones en contra de Israel, que están matando a los niños, están matando a los inocentes. Y ahí vino el Señor y le mandó un temblor. A ver si alguno despierta. A ver si alguno, el remesón, le quita el pecado, le quita la ceguera de los ojos. Para que entienda que nadie se mete con Israel. Esas naciones juntas no pueden hacer un ápice en contra de Israel si Dios no lo permite. Porque a través de la historia de Israel han habido pueblos, gobiernos, imperios que han ido en contra de Israel, pero por el permiso de Dios. Ahí mismo estudiamos Daniel capítulo 8. Dice, por la prevaricación, Dios les permitió a los enemigos atacar a Israel, que es Antíoco Epífanes. Por la prevaricación, por el pecado de Israel, Dios mandó y permitió a Antíoco Epífanes. Daniel capítulo 8. Pero no es porque Dios se quedó dormido. Por todo lo dicho, entendamos y aceptemos esto. Nunca Dios se ha equivocado. Nunca. Nunca Dios ha pecado de injusto. Nunca. Nunca Dios ha dejado de tener justicia. Nunca. Nunca Dios ha dejado de tener misericordia. Nunca. Nunca Dios ha actuado incorrectamente. Nadie puede someter a Dios y acusarlo en la oficina de los derechos humanos. Nadie. Que está controlada por todos esos grupos terroristas. Los derechos humanos, esa oficina de los derechos humanos en toda Latinoamérica están controlados por la izquierda. Por los zurdos. Por los corruptos. Por los que apoyan todo lo inmoral. Hay solamente derechos humanos para los corruptos, pero no hay derechos humanos para los que no son corruptos. Nadie puede acusar a Dios de derecho humano, en contra de los derechos humanos. ¡Nadie! Sí, son muchos los que están muriendo, sí. Pero también yo creo que están muriendo los que tienen que morir. Y por cualquier razón, menos por razón injusta. Sí, son muchos los que están sufriendo, sí, pero también yo creo que están sufriendo los que tienen que sufrir por cualquier razón, menos por una razón injusta. Porque Dios sabe desde su justa dimensión celestial quién merece morir y quién no merece morir, quién merece sufrir y quién no merece sufrir. Dios lo sabe, y el por qué y el para qué. Porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende. Dios sabe que hay niños supuestamente inocentes que están muriendo, mujeres, poblado entero. Al final entendemos que Dios usa la muerte como un alivio a veces. Mi fe descansa en buen lugar. Hay un himno que dice, lo entenderemos todo
más allá. Lo entenderemos todo más allá. ¿Pertenece usted? ¿Es usted parte del pueblo de Dios? ¿Usted es cristiano, cristiana, nacido de nuevo? Mire, visualice, observe, pondere todo desde la perspectiva divina, desde lo alto, para que pueda contemplar desde allá hasta acá todo. Y usted puede ver el panorama y se va a dar cuenta que no hay nada de injusto, ni de equivocado, ni de incorrecto en todo lo que está pasando. Al final todos somos una manga de pecadores que merecemos el mismo juicio. Y no mire las cosas desde el punto de vista terrenal, hacia los lados. Porque va a terminar mirando al cielo con el puño ahí, culpando a Dios. Y ahí viene tu juicio. Así que mucho cuidado con lo que nos puede estar pasando a nosotros, dentro de nosotros, por todo lo que está pasando. Tenga cuidado. Porque nos puede pasar lo que está pasando en estas protestas. Mire, ¿cuántos cientos de miles están saliendo a protestar en diferentes partes de este país? ¿Cuántos cientos de miles? Pero hay muchos que no tienen ni idea por qué están protestando. La mayoría. Mire, escúchame. George Soros, Bill Gates y todos esos hijos del diablo están mandando dinero para solventar las masas, para agitar las masas, y mandan dinero, y tú le vas a preguntar por qué están protestando. No tienen idea, lo único que quieren es el dinero. Y eso pasa en todos nuestros países, con todas esas protestas que hay de los izquierdistas. Quienes le están pagando a los que salen a protestar son las élites, que son del gobierno del anticristo. Son manejados por el anticristo, por el diablo, el misterio de la iniquidad. Y muchos de ustedes pueden estar en contra de Israel sin saber realmente por qué hay que estar en contra. Se dejan llevar por lo que dice la prensa. Tonto, en vez de dejarte llevar por la profecía, en vez de dejarte llevar por la Biblia. Y te lo voy a volver a repetir. Y si tú sigues en contra, estás en la iglesia equivocada. Estás en la iglesia equivocada. El discernimiento completo es de Dios y pertenece a Dios, no al hombre. No hay nada que Dios haga que le manche, que le deshonre, que le desacredite a Él. Él se mueve en un perfecto equilibrio entre su bondad, amor, justicia, castigo y perdón. Pues no ignoramos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende y proviene de Dios y son para la gloria de Dios. Hace 3 meses atrás más o menos, ya yo lo he dicho, hace como 2, 3 meses atrás, un político en Turquía del gobierno de Erdogan, que ahora está unido a los perversos de Irán, creyendo que van a conseguir algo contra Israel, creyendo que van a conseguir algo contra Israel. Y había un político delante de todos los políticos de Turquía, y ese político estaba atacando abiertamente, públicamente a Israel, diciendo todo tipo de basura y clamando a Alá para que cayera en contra de Israel. Frente de todos los políticos y frente de todas las cámaras, el tipo cayó desplomado para atrás y no se volvió a parar nunca más. De emergencia al hospital y del hospital 6 pies bajo tierra. Se murió. Escúchame, mira para acá, tonto. ¿Tú crees que es casualidad?
¿Tú crees que es casualidad que en el momento que estaba maldiciendo a Israel, delante de toda una nación, Dios mostró su poder? Y aún así no aprenden. Dios no tendrá por inocente al culpable, como Dios no tendrá por culpable al inocente. No, Señor. No somos abogados de Dios, pero por amor a la iglesia hay que predicar, porque lo que está sucediendo hoy día está dañando a muchos supuestos creyentes. Pastor Jerry, si es que son creyentes. Si es que son creyentes. Porque el diablo aún va a pretender engañar aún a los escogidos. Más vale que te arrepientas de ese pecado si es que estás metiéndote en tu cabeza que Israel es culpable. Porque si tú dices que Israel es culpable, quien dirige a Israel es Dios. Por lo tanto, Dios es culpable y Dios no es culpable. No te equivoques. El diablo es el culpable. El anticristo es el culpable. Pero no Dios. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque tú nos permites aprender. Porque tú nos permites predicar. Porque tú nos permites tratar de persuadir a tu pueblo que está yendo por el camino equivocado. Padre, ten misericordia de todos estos países que están en conflicto. Y digo ten misericordia porque yo sé cómo usted, Padre, va a actuar frente a todo esto. Y ha actuado, va a actuar y va a seguir actuando en contra de los que se meten con la niña de sus ojos, Israel. Señor, ten misericordia de todos esos pueblos, de todas estas naciones. Pero tú darás a cada uno lo que merece. El pago de sus acciones. Ayuda al pueblo cristiano a no refugiarse en la mentira, en el diablo, sino a aceptar la verdad. Bendice tu iglesia. Quítale la venda de los ojos a aquellos pastores que literalmente están en contra de Israel. Iglesias que están siendo llevadas en contra de la verdad, en contra de la Biblia, en contra de la profecía, por esos líderes que están en contra de Israel y del Dios de Israel. Porque hay muchos, oh Señor, que están siendo engañados. Si es que son tuyos, Padre, yo no lo sé. Bendice, Señor, la iglesia. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga.